Son las 8:38, continuamos en Radio Análisis, es lunes, es 24 de junio del año 2024 y empezamos inmediatamente nuestro panel de conversación saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buen día. Y a nuestros panelistas, en primer lugar al investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad y de Faro UDD, Rodrigo Pérez de Arce. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por estar acá. Un gusto, po. Saludos a ustedes y también a don Marcelo Mella. Pero con esa presentación que agregar. Marcelo, sí, buenos días. Salté, pero es un honor. Pero por favor, ya. Marcelo, ¿qué voy a agregar yo al respecto? Bienvenido, buenos días. Sí, bueno, saludarlos a ambos, además de decir que es un honor, decir que ambos son amigos de la casa, así que felices de empezar la semana con Marcelo y Rodrigo, y queremos partir con, yo sé que esto siempre lo decimos, las encuestas son fotografías del momento, no hay que hacer análisis tampoco muy grandilocuentes a partir de una encuesta, pero queremos partir con los resultados de la última CADEM. La semana pasada también lo hicimos a raíz de la irrupción de Michelle Bachelet, ¿no? Que iba subiendo, y también los análisis que apuntaban a una falta de liderazgo en la centroizquierda. La CADEM de esta semana plantea varios datos interesantes. Uno de ellos es un alza sostenida en la aprobación del presidente Boric. Ya van 8 semanas, ¿no? Y llega a un 36% de aprobación. Quiero partir ahí con qué nos dice esta encuesta, ¿no? Y también respecto de un ánimo más positivo de quienes contestan esta encuesta sobre el devenir del país, ¿no? Y también del gobierno. ¿Cómo ven así en un primer análisis los resultados de esta cadena? Rodrigo. Sí, bueno, más que el dato puntual de esta semana, lo interesante es la tendencia que se marca, ¿no? Porque uno mira, o sea, la CADEM, dada cómo se hace, puede ser media volátil, pero esto, claro, a mí me parece que es más que una anécdota, ¿no? Más que una coyuntura. Y me parece que se puede explicar por varios factores. Uno es que por distintos motivos la atención ha salido del presidente, o al menos de la esfera nacional del presidente. Hemos tenido lamentablemente ciertos desastres climáticos que yo creo que han sacado la atención de la moneda más directamente. Tuvimos la gira internacional, la cual a pesar de todo parece que le rentó positivamente. Segundo, creo que hay, digamos, después de un par de años bastante malos, bastante inestables, entramos como en cierta estabilización, en cierta tranquilidad, una cotidianidad que está lejos de ser perfecta, pero que opera. Y lo último, como tercer elemento, y yo creo que es el elemento más importante, es que a pesar de que el gobierno ha tenido muchos problemas, la derecha no ha sido capaz de capitalizar para nada esos bajones. Y la verdad es que si uno mira al frente, uno ve algo de organización en torno a la candidatura de Evelyn Matei, pero en los partidos la verdad es que no ha habido mucha coordinación. Han anunciado 2 o 3 veces que van a anunciar la lista de candidaturas municipales y no resulta. Y entonces, digamos, yo creo que la comparación con el frente favorece al presidente, que además yo creo que logró cierto tono, a mí no me convence, pero logró cierto tono, digamos, en el cual puede jugar un poco más tranquilo. Sí. Rodrigo, vamos a ir inmediatamente con Marcelo, pero ya que estamos ahí en el tema y estamos contigo, por lo menos acá en la radio, panelistas, voy a decirlo como así, a grosso modo, ¿no? Más cercanos a la derecha o menos lejanos a la izquierda, como se quiera. Han venido señalando lo mismo. Yo a ti te lo he escuchado más de alguna vez. Tomás Duval ha dicho lo mismo. Cristóbal Belolio, cuando lo entrevistamos la semana pasada, dijo lo mismo, en el sentido que la derecha no está construyendo un proyecto, ¿no? Y que está confiando demasiado en hacerle la guerra al gobierno, ¿no? Ahora, y creo que a propósito de cómo le entrábamos al tema, es muy bueno ese subrayado, ¿no? De que no estamos hablando de la encuesta, sino que estamos hablando aparentemente ya de una tendencia, ¿no? ¿Qué podrías decir cuando en paralelo uno ve en el diario, y es mi interpretación, se puede discutir
discrepar, a una Evelyn Matei que está bien pendiente de cubrir el flanco de la extrema derecha, haciendo de repente algunas propuestas o algunas apariciones que tensionan el escenario, más que en la construcción de lo que podríamos llamar una alternativa, ¿no? Pero bueno, lo pongo esto como un ejemplo de en general cómo está operando el sector en la política actual. Sí, yo creo que el gran problema de la centro derecha es tener una candidata presidencial muy instalada sin haber hecho grandes esfuerzos. Eso explica en parte, yo creo, los dos problemas. Uno, que no tienes que inventar un proyecto, no tienes que prepararte para gobernar. Yo creo que la derecha efectivamente puede hacerlo, pero le falta músculo. Y por otra parte, que claro, si tú quieres ganar la elección, tienes que ponerte a hacer campaña, y eso exige, por una parte, tirar redes hacia el centro, pero también tratar de disminuir el daño que le puede hacer el Partido Republicano. Y yo creo que la derecha está un poco atrapada ahí, y además lleva al menos 6 meses con un triunfalismo que a mí me parece que es súper intoxicante en política, que creo que te hace daño porque no te hace pensar, no te hace desplegarte, te inmoviliza. Sí, quiero agregar a lo que dice Pato de estos análisis, ¿no? Desde la derecha, algo que ha planteado, por ejemplo, Daniel Mansuy, quien lo ha señalado sistemáticamente, ayer lo reiteró con mucha vehemencia y mucha elocuencia en Tolerancia Cero en la noche, planteó que la derecha, y lo voy a citar textual, no tiene ejes, no tiene temas, no hay propuesta. Él señala que esto no es necesariamente culpa o responsabilidad de Evelyn Matei, sino que de los partidos que la sostienen, haciendo una crítica bien descarnada a su sectora, a propósito de lo que estamos hablando. Y Marcelo, quiero agregarte también análisis como el de Cristian Valdivieso en una columna que viene hoy en Exante, y lo cito porque él además en muchas de sus columnas lo plantea en base a datos, ¿no? Él es director de, como sabemos, de la encuesta Criteria. Y él plantea que hay muy poco en la vereda del frente, haciendo alusión a la derecha, a la oposición, y que el gobierno se percibe mejor y en mayor sintonía con este nuevo estado de ánimo. Su columna apunta a eso, ¿no? Una cierta sintonía que está teniendo el gobierno o el sector, ¿no? Con el país, y una especie de optimismo que él describe. Y esto se lo atribuye principalmente al presidente, dice este nuevo yo, en alusión al presidente. ¿Cómo analizas eso, Marcelo? ¿Coincides con este escenario? ¿Y cómo ves también lo que ocurre en la vereda del frente? Sí, yo estoy de acuerdo con Rodrigo en el sentido de que buena parte de lo que está ocurriendo con el presidente Boric, que aparece claramente como estamos teniendo problemas con Marcelo. Ese es un tema. Sí, Marcelo, estamos teniendo problemas con tu conexión. A ver si podemos hacer algo al respecto. A ver, intentemos de nuevo, si no, buscamos alguna alternativa. Empieza de nuevo, por favor. No, definitivamente se nos queda congelado. A ver si por interno podemos ver ahí con Marcelo para poder escucharlo bien. Toma la posta por Rodrigo, ¿no? A propósito de lo que señalaba Monse. Vamos mientras Marcelo se reconecta. Parece que lo halagamos demasiado, eso le produjo un colapso. Demasiado, se sobrecargó la conexión de Marcelo. Sí. No, o sea, a mí me parece que pasan dos cosas. Una que es lo que mencionaba al final, respecto de que la derecha no ha logrado dar con el tono. Yo creo que no ha logrado, digamos, dar muestras de solidez muy pegada, con pegarle al gobierno con la negociación municipal. Ahora, los datos que mencionaba Monse respecto de, o que a su vez menciona Cristian Valdivieso, el titular es bien llamativo, ¿no? El presidente está a sus anchas. Y claro, dado que el desconcierto en el que está la oposición, y dado que, digamos, en algún sentido no está pasando nada relevante, no se está discutiendo hoy día en concreto proyectos de ley importantes, el presidente puede desplegar su gran capacidad de oratoria. Yo creo que ahí él es mucho más fuerte, y por lo mismo él ahí logra, digamos, flotar en medio del
medio del desconcierto, logra despegarse también de las polémicas que hay en su gobierno, logra despegarse de algo que yo creo que vamos a hablar después, que es toda esta coyuntura de las cuentas de la luz, que va a ser bien importante. Pone a su ministro de Energía, que me parece muy correcto, es una obviedad, ¿no? Pero pone a su ministro a negociar a tomar la vocería. Y de hecho me recuerda algo que justo estoy leyendo libros respecto a la transición, ¿no? Y parte del éxito de los presidentes en gestionar esas coyunturas, en cómo le traspasan a los distintos ministerios sectoriales estas coyunturas complicadas y así logran flotar. Entonces, claro, es interesante ese cuadro porque hace un mes o hace 2 meses estábamos todos más o menos relajados de que el escenario presidencial iba a ser algo así como José Antonio Kast y Evelyn Matei liderando versus una izquierda totalmente desconcertada. Ahora, ojo, en la centroizquierda no hay candidaturas que sean muy fuertes y eso, digamos, el buen momento del presidente, esta buena racha, yo creo que es súper real. No tiene que hacer olvidar que en el fondo hoy día no hay mucho material al cual echarle mano como candidaturas fuertes. Sí, pues, bueno, entendemos que ahora sí tenemos a Marcelo Mella. Marcelo, te escuchamos. Que la tecnología nos jugó una mala pasada, estamos telefónicamente. Mira, yo lo que creo son 2 cosas. Primero, que el presidente Boric está cosechando la inconsistencia estratégica de la derecha, que la derecha esté en un proceso de fragmentación, en un momento en el que parece que las condiciones le favorecían largamente, y que además la derecha tenga un desacuerdo profundo respecto de un proyecto mínimo para un futuro eventual gobierno. Me parece que es una condición que perjudica claramente los liderazgos presidenciales del sector de la oposición, pero al mismo tiempo permite un cierto crecimiento del presidente Boric. Ahora, los márgenes de crecimiento de una encuesta a otra son moderados y por lo tanto lo que tenemos son movimientos casi en el margen de error. Es cierto que hay una cierta tendencia, pero yo diría que tampoco es algo que permita revertir, digamos, la condición de apoyo minoritario de la opinión pública para el gobierno del presidente Boric. Entonces, yo sería prudente y no obstante tengo la impresión, y en eso estoy de acuerdo con lo que han estado conversando ustedes, de que buena parte de este aumento del apoyo de la opinión pública tiene que ver más bien con autogoles de la oposición. Ahora, ese problema yo lo veo como un problema de muy difícil solución. Probablemente la fragmentación de la oposición disminuya cuando un liderazgo presidencial prenda y se pongan todos detrás de ese liderazgo, cuando no quede otra, digamos. Pero claramente lo que estamos viendo en la derecha es un problema de larga data, un problema histórico entre un eje conservador y un eje liberal, y eso no se va a arreglar de aquí a 2 años más, digamos. Sí. Para cerrar el tema, Rodrigo, ¿tú ves que el liderazgo de Evelyn Matei, que es un liderazgo más afín al sistema político, podríamos decir así, es un liderazgo para efectos de la carrera presidencial oleado y sacramentado? Sé que no se trata de tener conversaciones sobre la base de la bola de cristal inexistente, pero al menos para efectos del análisis mencionar que Evelyn Matei no solamente es asediada por liderazgos populistas tipo Partido Republicano, sino también ahora la aparición de Carter, que la hablábamos el viernes, que así como otras apariciones de liderazgos un poco excéntricos o risibles, puede causar mucha hilaridad al principio y a veces esa hilaridad se transforma en perplejidad y luego la perplejidad termina, bueno, tú sabes lo que ha pasado en otros países, ¿no? ¿Para qué vamos a abundar en el tema? Bueno, la prevención nomás de no mirarlo como una mera anécdota, ¿no? Porque si no es Carter, es lo que Carter pretende representar, ¿no? Y que eso parece estar ahí, ¿no? ¿Cómo ves eso, no? Porque falta 1 año y medio para la elección presidencial, casi 1 año y medio. Sí, no, o sea, de hecho, eso es un dato bien importante. Un apunte, el presidente todavía no llega al porcentaje del apruebo en el plebiscito de salida, que eso yo creo que es como el mínimo al que debería aspirar.
Claro, la situación de Evelyn Matei es muy complicada y yo no daría ninguna carrera por corrida en este país. Si algo nos ha enseñado el último tiempo es como estar abierto a sorpresas, ¿no? Y acá creo que tiene que ver, por una parte, con las dificultades de ser candidata por 2 años y si no más, la candidata del sector como bastante instalada. Segundo, que en el fondo eh, es muy difícil ser candidata siendo alcaldesa hoy día, porque en el fondo tiene que hablar de Chile, pero al mismo tiempo tiene que gobernar su comuna. Y como botón de muestra de todo esto es el caso de la primaria presidencial anterior, la primaria de la centro derecha, donde más o menos en esta fecha nosotros dábamos todos por seguro que iba a haber una segunda vuelta entre Joaquín Lavín y Daniel Jadwe. Jadwe hoy día está en prisión preventiva, Lavín está dedicado a la academia, y en fondo la elección fue una cosa muy, muy distinta. Entonces la volatilidad en la que estamos sumidos yo creo que debiera hacernos ser muy cautelosos. Ahora, ojo, yo creo que hay algo positivo en la entrada de Carter, o de un perfil como el de Carter, que es que obliga a, digamos, a que se ponga las pilas. Evelyn Matei ya no está corriendo sola, ya no gana por default, va a tener que transpirar, y eso a mí me parece que en política es súper positivo. Sí, ahora, Marcelo, volviendo al tema de Evelyn Matei, y lo comentábamos la semana pasada a propósito de declaraciones que hizo, que fueron, bueno, evidentemente respondidas de manera crítica desde la oposición sobre los vínculos entre el narco y la política. Señaló que hay políticos, ¿no?, financiados por el narco. Luego tuvo que salir a matizar de alguna manera sus dichos. Mencionó por ahí al alcalde, exalcalde de San Ramón, pero ha tenido varios lapsus comunicacionales Evelyn Matei en estos últimos 2 años, ¿no? Recordemos lo que señaló sobre los fiscales que inventan pruebas para perseguir a carabineros, y ha dicho varias otras cosas respecto, por ejemplo, del CERVEL, recordábamos el otro día. ¿Cómo observas eso, no? Porque pareciera que Evelyn Matei, y esto es una hipótesis, ¿no?, cuando se ve un poco en aprietos, por decirlo así, comete estos exabruptos comunicacionales, al menos, ¿no? ¿Cómo ves ahí la figura de Matei y su liderazgo, proyectándolo en función de lo que estamos conversando? Sí, efectivamente, parece que cuando a Matei tiene que actuar bajo presión, esto es como en el fútbol, cuando el jugador está bajo presión, parece que hay ahí un problema en la definición de la estrategia comunicacional. A mí me parece que esto fue derechamente un error, porque el tema de la narcopolítica, o el problema de los mercados criminales, o el problema del crimen organizado, son problemas que deberán generar algo así como una visión transversal de una política de Estado, si no estamos realmente en muy mal pie. Los países que han electoralizado el tema de la narcopolítica les ha ido mal. Ha ganado el narcotráfico, ha ganado el crimen organizado, y creo que los ciudadanos y las ciudadanas entienden muy bien en Chile eso, ¿no? Por lo tanto, de no existir una denuncia con fundamento, me parece que la discusión va por otro lado. La discusión no va por señalar, apuntar con el dedo a un sector político, sino más bien ponerse a disposición de una discusión transversal que alguien debe liderar, quien quede, digamos, con la responsabilidad de ser jefe de Estado y jefe de gobierno en el próximo periodo, pero que da cuenta de un fenómeno que primero es de larga data, no es un problema reciente. Otra cosa que nosotros estamos discutiendo en Chile sobre esto ahora, pero es un problema que gradualmente ha ido entrando desde fines de la década del 90. Yo quiero recordar episodios en el gobierno de Eduardo Frei, donde se hablaba de consumo de drogas en el Congreso, que generó varios hechos judiciales complicados. Y cada cierto tiempo hemos venido discutiendo como país respecto a esto, sin llegar al fondo, a la dimensión sistémica y regional de este problema. Lo cierto es que hoy día tenemos números que son realmente preocupantes. Tenemos niveles de homicidio dentro de las cárceles que son altísimos a nivel latinoamericano. América Latina es una región de las más violentas del mundo, digamos, con mayor tasa de homicidio en el mundo. Tenemos niveles de fraude en Chile que son de los más altos en América Latina. Esto es información de las Naciones Unidas. Y tenemos datos de tráfico de personas que son también de los más altos en América Latina. Entonces, creo que la discusión es otra. La discusión tiene que ver con plantear este problema en la lógica de que han pasado gobiernos de distinto color político y no han sido capaces de instalar esta discusión. Hoy día
tenemos la situación de la cárcel de alta seguridad y el desbordamiento que tiene Gendarmería para asegurar el control estatal dentro de los espacios de cumplimiento de pena. Y a mí me parece que es el momento de discutir en serio, pero no electoralizar. Y creo que ahí Evelyn Matei derechamente cometió un error importante. Claro que sí. Estaba googleando mientras los escuchaba. El episodio del gobierno de Frei Ruiz Tagle fue una entrevista de Francisco Javier Cuadra a la revista ¿Qué pasa? Dejó la escoba. Dejó la escoba. Sí, pero bueno. Es interesante, sí. Muy interesante. Perdón la cuña porque, claro, es una entrevista de Francisco Javier Cuadra que después recoge Evelyn Matei, que era diputada en ese tiempo, y con eso revienta. Esto viene precedido además del quiotazo, en fin, de todo el anecdotario de la época. Entonces terminan acusando a la Directiva de Renovación Nacional en ese momento, pero sí se descubre una red de tráfico al interior del Congreso, y eso sí existía. Sí. Ahora, esto en el contexto de la noche de los cuchillos largos de la derecha, porque venía del quiotazo, que fue como estas noches escandinavas o noches puntarenenses, ¿no? Una noche bien larga de harto tiempo. Pero eso nos muestra, perdona Patricio, eso nos muestra precisamente el modo que permite sacar provecho político, pero que no permite enfrentar adecuadamente el problema. Porque en ese episodio, quienes cayeron dentro del Congreso fueron ascensoristas, administrativos. Lo que no existió fue una discusión en serio, digamos, de cuál es el nivel de riesgo que tenían los parlamentarios en ese momento respecto de la actividad criminal en cuestión. Bueno, y a propósito de discusiones en serio, se instala nuevamente el tema del levantamiento del secreto bancario. Lo plantearon ayer algunos representantes del oficialismo, también lo hizo el subsecretario Monsalve, emplazando a Evelyn Matei y su sector, que ha sido renuente a avanzar en esta materia, donde se instala también es a raíz del caso de posible, eventual corrupción respecto de una empresa pesquera y algunos parlamentarios del sector, además de Evelyn Matei. Son temas que quedan ahí también a propósito de estas acusaciones. Son las 9 en punto, hacemos un breve alto y a la vuelta seguimos con este y otros temas para analizar aquí en Radio Análisis. Del papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes, te esperamos. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar
la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, Sexualidad de las Personas Mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Son las 9:05, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día lunes, mañana gélida, la temperatura bajó mucho en la zona central. A propósito de eso mismo también hay algunas alertas respecto a esta ola polar que suele venir después de las lluvias, así es que además de las medidas que se toman institucionalmente, también a tomar esas micromedidas personales que a veces evitan que la situación pase a mayores. Estamos con Montserrat Rolano, con Marcelo Mey y con Rodrigo Pérez de Arce, y para darle continuidad a lo que veníamos hablando, y quería preguntarles cómo lo ven, y en la misma línea de lo que decía Monse antes de la pausa. A mí esto de que alguien diga que hay políticos, ¿no?, que consumen drogas, o que están vinculados con, pero sin dar nombre, no termina por ayudar a encaminar la discusión pública al tema de fondo, y de alguna manera tiene que ver con el punto de partida, ¿no? En qué momento nos sentamos a conversar soluciones y no solamente querellas de lado y lado. Me pasa un poco lo mismo, y esto aún a riesgo de ser políticamente incorrecto, con esta exigencia de los exámenes de pelo a los parlamentarios. Porque aquí lo relevante no es, disculpen si soy políticamente incorrecto, si un parlamentario consume drogas esporádicamente, sino si es parte de algún mecanismo ilegal de captura de la política, ¿no? Y perfectamente puede suceder que haya personas que no consumen drogas y que son parte de estas organizaciones ilegales. Por lo tanto, no hay una vinculación directa entre una cosa y la otra. Pero ahí aparece el tema del secreto bancario, que parece un tema bien relevante frente al cual hay un cierto bloqueo de un sector, para decirlo más directamente, de la oposición al respecto. Quería preguntarles cómo lo ven, Marcelo. Sí, yo creo que dentro de las enfermedades nacionales, esta que tú comentas es una de las mayores, de las más graves. Esta tentación por judicializar algunos temas que tienen que ser resueltos por la política y no por los tribunales. La tentación también de electoralizar algunos problemas que son sistémicos, que requieren, me atrevería a decir hace unos 20 años, reformas institucionales para dar cuenta de la realidad en la que estamos viviendo. Tú has mencionado el tema de que no necesariamente el consumo de drogas significa captura de un parlamentario por parte de organizaciones criminales. Perfectamente puede haber alguien que no consuma y ser alguien financiado y controlado en la toma de decisiones. Entonces, importaría más, como tú bien dices, el secreto bancario. Pero en cada uno de los temas grandes que nos toca enfrentar, vemos que, y esto es bien preocupante, que los partidos políticos con representación parlamentaria no están a la altura. Lo mismo tiene que ver con, ha pasado los últimos días, con el posible tráfico de influencia en el Poder Judicial. A mí me parece que estamos a la espera de una discusión parlamentaria
que ponga el dedo en la llaga para un problema que también, y nuevamente, es de larga data. Recuerden todos ustedes el libro de la periodista Alejandra Matus hace mucho rato, sobre los problemas también, que claro, uno puede tomarlos de una u otra forma, pero que definitivamente hablan de la necesidad de modernizar la institución de administración de justicia. O sea, aquí hay cuestiones que son evidentes. Uno no necesita ni siquiera ser abogado para darse cuenta que necesita el Poder Judicial algunas correcciones respecto del nombramiento, ¿no? Que la Corte Suprema intervenga en el proceso es algo que hay que discutir. Que finalmente no estamos dando con una discusión sobre el sistema de judicatura que necesitamos como país para el siglo XXI. Y nos quedamos entonces en apuntar con el dedo. Yo creo que tenemos un problema grande y yo tiendo a pensar, Patricio, Montserrat, Rodrigo, que tiene que ver también con la excesiva fragmentación del espacio legislativo, que cada uno está tratando de mantener su piso electoral, y como hemos tenido un periodo donde todos los años hay elecciones, entonces finalmente la visión de largo plazo no es posible. ¿Quién gana con todo eso? Los liderazgos populistas de cualquier signo y las soluciones mágicas que generalmente terminan siendo no soluciones. Rodrigo, no sé si quieres agregar algo respecto de este punto. Sí, o sea, yo creo que la discusión sobre la relación entre el narco y la política, o lo que pasa con el nombramiento de los supremos que mencionaba Marcelo, se suma a la larga lista de discusiones en las cuales nos quedamos con los puros titulares y no avanza nada mucho en la realidad, digamos. Entonces todos nos escandalizamos y todos nos enojamos mucho, y aquí en la radio analizamos y escribimos columnas y a nuestra pega, y en fin, así es el oficio, pero en concreto no avanza mucho nada. Por ejemplo, el ejemplo que daba Pato respecto al secreto bancario, una discusión que se dio el año 96 y que se declaró inconstitucional, que después se dio de nuevo respecto del test de drogas para los parlamentarios y parlamentarias, ¿no? Que el test al final, el test de droga a mí me parece que puede ser una medida relevante solo si se inserta en un conjunto de medidas que efectivamente persigan la relación entre políticos y narcotraficantes. Si no, simplemente va a ser un show para la galería, un comidillo, un espectáculo en que vamos a decir, hoy salieron 2 de los no sé cuántos diputados que fueron testeados, dieron positivo. Y eso es anecdótico y no construye poder para el Estado, no construye un Estado más robusto que efectivamente pueda perseguir este tipo de delitos, que efectivamente esté al servicio de las personas, que efectivamente logre, digamos, expulsar de su ámbito de acción a todas estas organizaciones paralelas que quieren hacerle competencia, como el crimen organizado, el narcotráfico, las mafias judiciales, entre otras cosas. Bueno, los queremos llevar a otro tema. Está todo de alguna manera interrelacionado, ¿eh? De hecho, Rodrigo lo comentaba la pasada, lo del el alza de las cuentas de la luz que comienza gradualmente a partir del 1 de julio, ya en poquitos días más. Hablamos la parte ya más técnica, económica, con el profesor Alejandro Mico hace un rato. Él decía, no se puede vivir eternamente fiado, ¿no? Y planteaba que había que hacer una separación entre por qué la luz es tan costosa en nuestro país, el servicio si es bueno o malo, ¿no? Con el problema puntual que tiene el Estado de Chile, que es esta deuda que crece y que hay que pagarla, ¿no? Eso es algo que el gobierno ha sostenido que se tiene que pagar, porque si no va a generar es una bola que crece, ¿no? Y que se tiene que resolver. El tema desde el punto de vista del análisis político, Marcelo, y también desde las subjetividades de la ciudadanía, ¿no? Porque uno puede decir, estoy pagando, me están subiendo el costo de un servicio que no es necesariamente bueno, que hemos visto harto en el invierno como se corta la luz cuando corre un poquito de viento, y donde además se le va a afectar mucho a la clase media, se le va a cargar el costo de esta deuda a la clase media, ¿no? No así probablemente a los sectores más vulnerables, al 40%, que todavía no sabemos qué cubre ese 40%. Y menciono solamente como un elemento, para que lo comentemos. La semana pasada, Daniel Jaude, entre sus varias cartas que ha mandado desde Capitán Llaver, hizo alusión al tema de las cuentas de luz, ¿no? Haciendo como un emplazamiento al gobierno a que
a que resuelva este asunto, politizando también, ¿no?, esta situación. ¿Cómo lo observas? Sí, yo creo que lo más cuestionable, Montserrat, de este anuncio que hizo público ya formalmente el ministro de Energía este fin de semana, tiene que ver con la demora del gobierno en sincerar los precios, ¿no? Porque claramente un factor de crisis política derivado del estallido social y posteriormente de la crisis sanitaria, la pandemia, que justificaba, a juicio del Ejecutivo, congelar las tarifas. Y lo que estamos haciendo ahora, y tienen razón, que nos dicen que hay que sincerar esto, que no se puede alargar eternamente, el tema del congelamiento de los precios, pero claramente estamos ya en la segunda mitad del gobierno del presidente Boric y la deuda se sigue agrandando. Entonces, si esta decisión se hubiera enfrentado más tempranamente, el monto de la deuda sería menor. Partamos por eso. Entonces, hay una primera cuestión que seguramente va a generar costos políticos, y en lo concreto, lo que sabemos es que ya algunos parlamentarios están con la idea de exigir las responsabilidades políticas por parte del ministro de Energía. Yo creo que el ministro de Energía va a tener en las próximas semanas que viajar a Valparaíso en más de una oportunidad, dar explicaciones por esto, y eventualmente esto podría tener algún tipo de iniciativa por parte de la oposición. Ahora, como está la oposición tan desarticulada, la verdad es que presentar una acusación constitucional es casi garantía al fracaso, pero claramente el ministro Pardo va a tener problemas en las próximas semanas y va a tener costos políticos que va a tener que asumir. Ahora, bueno, para eso es el cargo de ministro. Ahora, el otro tema complejo tiene que ver con que los costos son mayores para los segmentos de consumo medio y por lo tanto quienes van a sufrir esto son aquellas personas que consumen entre 180 y 400 kilowatt hora mensual y concentrado fundamentalmente las mayores alzas en Atacama y Valparaíso. O sea, esto va a traer costos políticos, creo que en parte porque es necesario ampliar los subsidios para enfrentar este problema del sinceramiento de las tarifas, y en segundo lugar porque los segmentos medios nuevamente quedan fuera de la sensibilidad. Esto no es problema de este gobierno, esto es históricamente que los grupos o los sectores medios, de ingresos medios, quedan expuestos a estos ajustes y tienen un alto nivel de costo, y esto tiene una consecuencia electoral, claramente. Entonces, ¿qué diría yo? Hay que dejar abierta la discusión respecto de la ampliación, ahora, de los subsidios para poder enfrentar esta coyuntura. Hay que mirar bien la letra chica, porque, por ejemplo, el tema de la renegociación implica que las personas van a quedar afectas a un nivel de interés respecto a la deuda que no va a ser cubierto por el subsidio actual. Entonces, igual van a quedar con números negativos, igual va a significar costo para los grupos más vulnerables. Entonces, hay mucho detalle en este diseño que, a mi juicio, se va a traducir en costos políticos. Por eso que el anuncio de CADEM de que el presidente está en el 30-33% realmente no significa mayor cambio. Yo creo que va a tener el gobierno, creo que es uno de los grandes temas que va a tener que enfrentar, porque va a haber actualización ahora y finalmente va a haber actualización de las tarifas en enero. Entonces esto es una película de terror que es por episodio. Yo creo que la discusión tiene que ver con ampliar los subsidios y con proteger un poco más a los sectores medios que van a ser fuertemente golpeados por las nuevas tarifas de electricidad. Sí, es importante en este caso separar el hecho concreto, que es el que motiva todo esto, que es el que describía Montserrat, del tema más estructural, porque hay temas más estructurales que tienen que ver con la estructura de los sueldos en Chile, como bien se sabe. Los números no distan mucho entre el primer decil y el octavo, noveno, es ahí donde se empieza a disparar. Yo tengo aquí a mano los detalles actualizados de los deciles. Si es que tomáramos desde ahí el 40% más vulnerable, el techo es de 211.695 pesos mensuales por persona. Hay que recordar que esto se calcula dividiendo los ingresos de todo el grupo familiar por la cantidad de personas que viven, ¿no? Y claro, parece un número súper bajo. O sea, lo que quiero decir es que
si alguien tiene ingresos equivalentes a 212.000 pesos mensuales, esa persona ya no tendría acceso al subsidio. No, lo digo en sentido figurado, ¿no? Pero es como para ilustrar el tema de que el 40% suena súper bien, pero cuando uno entra a ver, el 40% no necesariamente los que están del 41 en adelante están en una buena condición para enfrentar esta alza. Y por el otro lado, Rodrigo, el tema de construir este relato de que el gobierno está subiendo las alzas porque es insensible y es malvado, bueno, como que no resiste mucho análisis. Efectivamente el problema está y está generando problemas a las arcas fiscales, pero ahí aparece nuevamente un tema que yo igual decía, y no me parece mal decirlo de esta manera, también es un asunto ideológico, ¿no? Que es cómo funcionan las políticas de los subsidios, hay ciertas medidas que tienen que ser de carácter universal o más bien focalizado, y todo esto en un contexto donde claro, si uno hace la comparación, efectivamente hay muchos otros países donde este tema, para efectos del bolsillo de las personas, quiero decir, se resuelven de manera distinta. Ni siquiera quiero decir de mejor, pero de manera distinta, ¿no? Bueno, es un tema que nos lleva de la coyuntura a lo estructural y que nos da la oportunidad para poder plantearlo en ambos niveles, aunque sin mezclarlos, porque eso es lo que lleva al enredo. Rodrigo. Sí, es complicado el problema, y estoy de acuerdo con Marcelo que es como una película de terror para un gobierno la subida de las cuentas de la luz. Pues es una cuestión súper difícil de gestionar. Hay un par de elementos que yo creo que lo complican un poco más, que es que el congelamiento de las tarifas terminaba en 2022 originalmente, y el gobierno decidió extenderlo hasta ahora. Y en ese periodo la deuda, que estaba calculada en unos 1.300 millones de dólares, pasó a más de 6.000. Entonces la deuda aumentó muchísimo en este periodo de tiempo. Y obviamente había que sincerarlo en algún momento. Yo de hecho saludo que el gobierno lo haga, porque la tentación de extender una vez más este beneficio podía ser muy tentadora, más todavía en año electoral, que yo creo lo que se quería hacer en 2022. Entonces vienen dos alzas que van a ser, digamos, en buen chileno, de un paraguaso, y que son difíciles de gestionar. Ahora, el problema no está solamente respecto de la luz. ¿Por qué? Porque dado que el precio de la luz impacta fuertemente en el IPC, en la inflación, esto termina pegando en muchos otros ámbitos distintos. Entonces, por ejemplo, todas las personas que tienen créditos hipotecarios, que se pagan en UF, la cuota se calcula según la UF, van a experimentar un alza además en ese ámbito. Entonces, todas las deudas, por ejemplo, que estén puestas con reajuste de inflación van a verse alteradas. Y además, el dato general de inflación, y esto fue lo que generó la polémica entre el ministro de Energía y la presidenta del Banco Central, el dato de la inflación general influye no solamente en los créditos, sino que en cuán rápida va a ser la baja de tasas para el Banco Central, que ya moderó ese ritmo en la última reunión. Entonces, digamos, no es solamente un problema sectorial y aislado, sino que estructuralmente incide mucho, y yo creo que va a requerir de mucha muñeca política saber gestionar esto, porque yo creo que, claro, en un año electoral como este, y con la campaña presidencial y parlamentaria en ciernes, todos los incentivos crecen para que nuestros parlamentarios se pongan creativos. O sea, y en ese sentido, por ejemplo, me parece muy positivo otra cosa que se descartó la semana antepasada, que era un nuevo retiro de fondos previsionales, ¿no? Que en el fondo es como un fantasma permanente que impacta también en esta dimensión. Entonces espero que haya, por una parte, la mayor inteligencia posible de parte del gobierno, prudencia política, y también, digamos, generosidad de parte de la derecha, para que no salga a decir, pucha, el gobierno que nos quiere reventar con el alza de las cuentas de la luz. Sí, porque el gobierno podría, en teoría, seguir pateando esto hasta el próximo año, o hasta que deje hasta el gobierno siguiente. El gobierno, claro, y que le rebote esto al siguiente, pero no todos sería responsable. Pasarle el costo al siguiente. Así es. Eso, en casi todos los temas de la coyuntura pasa lo mismo. Por eso los problemas no se solucionan nunca. Sí, pues pensión es un gran ejemplo, pero ¿para qué vamos a hablar eso cuando quedan poquitos minutos? Les quiero proponer, así, dar una repasada, una pincelada muy breve
al tema del nombramiento de los jueces en el Poder Judicial, ¿no? Ha sido un tema durante las últimas semanas. Hay un par de reportajes de CIPER que explican muy bien la situación. Y quiero partir preguntándoles cómo ven este debate. Hoy día, por ejemplo, hay una actividad de prensa con diputadas del oficialismo que se van a reunir con el ministro de Justicia para pedirles que ponga urgencia a un proyecto. Hay varias iniciativas, ¿no? Que apuntan más o menos a lo mismo, que tiene que ver con el cambio en el nombramiento de los jueces. Marcelo, ¿cómo observas este debate? Creo que hay un problema general y un problema particular respecto al nombramiento de los jueces. El problema general es que estamos en un contexto de gobiernos minoritarios y de parlamento muy fragmentado. Estamos con problemas para nombrar a las altas autoridades donde interviene el Poder Ejecutivo en casi todos los casos, ¿no? Contraloría General, jueces. Bueno, ese es el tema general, que hay que tener una mirada. Lo más probable es que los próximos gobiernos sean gobiernos elegidos en segunda vuelta y por lo tanto el problema de nombramiento se repita, ¿no? Es decir, tenemos un problema de eficiencia en el nombramiento y eso no va a cambiar por lo menos las condiciones hasta que no exista una reforma política al sistema electoral que no va a ocurrir sino hasta el próximo gobierno. Y respecto del tema nombramiento específicamente de jueces, yo creo que finalmente hemos pasado por dos momentos. Antes del gobierno del presidente Frey, que hizo la reforma, y posterior. Antes, quien tenía una facultad casi absoluta en el nombramiento de los altos jueces de la República era el presidente de la República. Entonces se hablaba de que el hiperpresidencialismo chileno determinaba que todos los jueces tuvieran un cierto carácter oficialista o fueran obsecuentes frente al presidente de turno. Y posteriormente aparece esto que conocemos hoy día como la judicatura de bancada, los jueces de bancada. Ambos temas son indeseables y lo que parece es que hay que corregir el procedimiento de nombramiento. Yo he escuchado a muchas personas que vienen pensando este problema desde hace varios años, que es necesaria una instancia de validación o decisión del proceso, pero que de carácter técnico para el surgimiento de las candidaturas, ¿no? Que este nombramiento de candidaturas que debe ratificar el presidente de la República o el Senado, sea cual sea el diseño que existe, debe tener como espacio de origen un órgano especializado que elabore terna o quina en base a mérito y cualificaciones, más que a este espectáculo de influencia, de conversaciones, de besamanos que hemos conocido en la última semana, pero que todos sabemos más o menos que está operando dentro de la estructura actual de nombramiento. Sí, Rodrigo, ayer escuchábamos a Mario Desbordes en la televisión, decía algo en su propia defensa, pero que para efectos del bien común es peor que si fuera más inocente, ¿no? Porque él decía algo así como, bueno, pero el resumen es, parafraseándolo, no es textual, así son los nombramientos de la Corte Suprema, ¿no? O todos los nombramientos son iguales, o dijo algo por el estilo, ¿no? Entonces, evidentemente estamos ante un problema serio, diría yo. ¿Cómo ves que se puede salir de ahí? Sí, o sea, claro, la respuesta de Borden no es bonita, pero creo que sin ser un debate y que en el fondo hay como cierta hipocresía ambiente, porque el sistema justamente está diseñado para que se den este tipo de relaciones. Que en el fondo, para que un juez, una jueza ascienda en su trabajo en los tribunales superiores de justicia, necesita directamente de apoyos políticos. O sea, los votos en el Senado son votos políticos, y que el presidente elija a una de las personas de esa terna o de esa quina también es política. Entonces, digamos, hay algo ahí que yo creo que no debiera sorprendernos tanto. Quizás vivíamos medio engañados. Y eso no significa, evidentemente, que esto sea lo correcto, que sea lo que haya que hacer. La misma Corte Suprema, y yo creo que esta era una de las cosas que se podían corregir en los procesos constitucionales, ha pedido que se separen las funciones de jurisdiccional y administrativa. Es decir, que la Corte Suprema hoy día es al mismo tiempo el Tribunal Máximo y es el jefe del Poder Judicial administrativamente.
Entonces, por lo mismo, esas dos funciones deberían tender a separarse. ¿Por qué? Porque los jueces no necesariamente son buenos administradores ni van a nombrar bien a sus sucesores. Hay una propuesta interesante que yo leí del Centro de Reformas a la Justicia de la Universidad Católica, donde yo hago clase, en el fondo, lo que tengo más cerca, y que, claro, avanza en esto, sabiendo siempre que los sistemas por sí solos no son perfectos. O sea, un buen sistema o un sistema mejor, ojalá avancemos hacia ahí, pero siempre vamos a tener que estar vigilando la manera en que se llevan a cabo estos procesos, porque dada la responsabilidad que tienen, y esto no solamente la Corte Suprema, el Contralor, estamos en esa discusión, el Fiscal Nacional, que estuvimos en esa discusión hace poco, los consejeros y consejeras del Banco Central, y así, que son instituciones que necesitan autonomía para ejercer sus funciones. Al mismo tiempo hay que tener, digamos, algún grado de mecanismo de control que no ponga en entredicho su función, pero que sí permita, sí, de alguna manera, como vigilar ex ante sus conductas. Bueno, en un tema que está relacionado de alguna manera con lo que estamos hablando, esta mañana la segunda sala de la Corte Suprema va a dirimir las competencias en el llamado caso Putre, ¿no? Donde vamos a tener novedades probablemente en las próximas horas. Está todo de alguna manera relacionado con el nombramiento en la Corte Suprema. Sí, la jueza Letelier no fue inhabilitada, pero pidió permiso, así que no va a votar hoy día. Sí. Así es, vamos a seguir muy atentamente este tema. Por ahora tenemos que cerrar esta parte de Radioanálisis y agradecemos a Marcelo Mella. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos este día lunes y esperamos tenerte pronto de vuelta acá en la radio. Muchas gracias y mil disculpas por la conexión. Voy a ir de inmediato a pagar la cuenta de la luz, que probablemente ahí está el problema. Sí, un abrazo, son cosas que pasan. Gracias, Marcelo. Y Rodrigo Pérez de Arce, como siempre, muchas gracias también por acompañarnos. Sí, está ahí silenciado. Hacemos un breve